bienvenidos a Zurda Conducta. Bueno, luego de la introducción del señor Pedro Carvajalino y del señor Fidel Madroñero, le mandamos saludos a toda la gente que viene mañana para acá a estas instalaciones. Los vamos a esperar con pasta seca y con sanduchitos a la gente de la juventud violenta y terrorista de estos partidos de derecha que no han hecho más que, bueno, llenar la ciudad de Caracas de escombros, de fuego, de llamas y de excremento. Así que nada, mañana les esperamos acá con refresquito. Por favor, traigan hielo si son tan amables, porque es lo único que no vamos a tener acá en el, digamos, en el catering que le vamos a montar allá afuera de BTV para esperarla. Señor Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pero ¿se dijo aquí alguna vez que todo iba fenomenal? Un sistema financiero sólido. Como todos los analistas reconocen, Un sistema financiero seguro. de gran potencia y muy sólido. Quiero reiterar. Sólido. Sólido. Y fuerte. Ejemplar. Uno de los mejores del mundo. Estamos mejor preparados que otros países para afrontar la situación. Porque aquí el Banco de España sí ha supervisado, sí ha controlado, sí ha estado encima. De los pocos países donde el sector público no ha tenido que inyectar capital al sector financiero. Yo estoy convencido de la buena salud del sistema financiero español. Pero Europa no, y llegan los problemas. El Banco Popular llevaba ya tiempo en la cuerda floja. Esta última semana, de hecho, había perdido de la bolsa más de la mitad de su valor. Ayer cotizaba por menos de lo que costó su última ampliación de capital hace ahora un año. Cotizaba el Popular por apenas 1.300 millones de euros. Después de la intervención europea, hoy ya su valor se resume en ese euro simbólico que ha pagado por él el Banco Santander. El Banco Popular era hasta hoy el sexto banco en importancia de este país. Tiene 4,5 millones de clientes. Y por eso esta operación para evitar el colapso del Banco Popular se ha hecho in extremis. De hecho, la decisión del Santander se tomaba, Adolfo Izquierdo, de madrugada. El Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado en rueda de prensa que la firma se ha llevado a cabo a las 7 de la mañana. El Banco Central Europeo dejó claro ayer a la cúpula del Banco Popular en una reunión de urgencia que el tiempo se había agotado y pedía al Banco Santander que confirmara una opción de compra si tenía la intención de quedarse con la entidad. Ha sido una semana dura para el Banco Popular, una semana de agonía, de descalabro en bolsa, de muchos rumores y ante el riesgo de colapso, finalmente, prácticamente gratis, el Banco Santander se ha quedado con la entidad. El Santander toma las riendas de la entidad fallida. Ana Botín explicaba los detalles de esta operación ante la expectación de los medios. La factura de la compra del sexto banco del país es de €1, pero supone para el Santander una ampliación de capital de 7.000 millones. La prioridad era estabilidad del banco, estabilidad del sistema financiero español, dar continuidad a los clientes y que esto tuviera cero coste para el contribuyente. El Santander se líder absoluto del sector financiero del país con 17,5 millones de clientes y casi 200.000 empleados. El Gobierno asegura que no hay inyección de dinero público. No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Y esto es un contraste, ¿no? Es un contraste con lo que ocurría simplemente en la situación en España pues hace 4 o 5 años. Los grandes perdedores son los más de 300.000 accionistas como este hombre.
Pues aproximadamente unos 45 millones de euros. No me preocupa el perder o ganar, lo que me preocupa es la forma de perderlos, que los hemos perdido de una forma que no la veo clara. Mientras, esto es lo que ocurría en la mayoría de sucursales del Popular. Los clientes entran y salen preocupados por sus ahorros. Para que me expliquen y me digan si está asegurado el dinero que tengo, el poquito que tengo. Y no sé lo que va a pasar. Una nueva etapa con un nuevo consejo. Emilio Saracho, presidente del Popular durante menos de 4 meses, se queda fuera del actual equipo directivo. Esta es una operación en la que las autoridades europeas han jugado un papel fundamental. Por primera vez se utiliza el mecanismo de la crisis para evitar la quiebra de un banco. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual, se aplica el mecanismo en cuanto el Banco Central Europeo llega a la conclusión de que el Popular ya está a punto de caer. Sí, de hecho el análisis Central Europeo ha sido muy claro, asegurando que el Banco Popular estaba en serio riesgo de colapso, que era inviable, y por tanto ayer mismo se puso en marcha ese mecanismo europeo para disolver bancos, que como dices lo estrena España, es la primera vez que se usa. La idea principal era llevar a cabo todo este proceso durante el fin de semana con las bolsas cerradas, pero se dieron cuenta de que la situación era tan mala de que la entidad no llegaba al viernes, así que en menos de 24 horas Europa ha forzado la intervención del banco. Y tomemos nota, porque a partir de ahora este tipo de operaciones son las que quiere Bruselas para todas las entidades con problemas, directas, rápidas y sin usar ni un solo euro de dinero público. ¿Quién gana y quién pierde con esta operación? En cuanto a los ganadores, podríamos hablar sobre todo de los clientes actuales del Banco Popular. Quien sale en este caso perjudicados son claramente tanto los accionistas y los bonistas de Banco Popular. Los accionistas, por desgracia, han perdido su inversión. Como su dinero se ha destinado a la absorción de pérdidas, ahora mismo no tiene ningún tipo de valor las acciones que tenían. ¿Corre riesgo el dinero de los clientes? El dinero de las cuentas y depósitos del Popular ahora mismo está garantizado por una doble vía. Por un lado, el propio Santander, que es el que ha de responder, y en última instancia el Fondo de Garantía de Depósitos, en el supuesto de que el Santander atravesara una situación también delicada. ¿Qué pasará con el Banco Popular a partir de ahora? Simplemente van a continuar con normalidad porque es el Santander y todas las obligaciones. ¿Costará dinero público esta operación? No se descarta que en el futuro determinados accionistas puedan empezar a emprender acciones legales. En este caso el Estado pues parece que no va a correr con los gastos derivados de esta compra y de esta quiebra técnica de Banco Popular. Sí lo va a hacer en este caso Banco Santander y por tanto pues está incumpliendo las normativas de la Unión Europea que dictaminaba. Ha sido muchos días negros, una semana tremenda para el Banco Popular en bolsa. Hoy su cotización se ha suspendido, pero los inversores están muy atentos a los detalles de la operación, ya con la mirada puesta en el nuevo protagonista que es Macarena Rivera, el Banco de Santander. Cuéntanos, Macarena, ¿cómo interpretan esta compra en los mercados? Pues de forma desigual y con una gran volatilidad. Las acciones del Santander comenzaron cayendo un 3%, después se fueron a los números verdes y ahora pierden apenas unas décimas. Los inversores están dando dudas sobre esa ampliación de capital, que será la segunda más grande de la historia del banco. En cuanto a las acciones del Popular, no volverán a cotizar en el parqué. Y hoy aquí en la bolsa los más beneficiados con esta compra están siendo Bankia y BBVA, que lideran las subidas en el IBEX 35. Un índice que, por cierto, hoy ha conseguido reconquistar los 10.900 puntos. Casi un 1% de caída, eso es lo que han perdido las acciones del Santander hoy con el Banco Popular por solo €1. Aunque para hacer frente al agujero del Popular, el Santander deberá ampliar su capital en 7.000 millones. El Popular es el primer banco intervenido directamente por el BCE. Pedro Gómez, ¿qué pasa con los depósitos de los clientes y con los pequeños accionistas? Pues van a correr suertes muy diferentes, porque mientras que los ahorradores que tengan menos de 100.000 euros en las cuentas del Banco Popular no se van a ver perjudicados, los cerca de 300.000 accionistas que han visto cómo las acciones del Banco Popular han pasado de apenas 32 céntimos a valer cero, verán cómo desaparecen cerca de los 1.300 millones de euros. Como desaparecerán también las sucursales a pie de calle que pasarán a formar parte del Banco Santander, toda vez que su presidenta, Ana Botín, ha anunciado que la marca Banco Popular desaparecerá de las calles. Las primeras palabras de Ana Botín tras adquirir el Popular han sido de tranquilidad para todas las partes. La prioridad era estabilidad del banco, estabilidad del sistema financiero español, dar continuidad a los clientes y que esto tuviera
cero coste para el contribuyente. A primera hora de la mañana, el Banco Santander ha formalizado la compra por €1 con el visto bueno de Bruselas, ante el inminente riesgo, como advertía el Banco Central Europeo, de quiebra. Hoy clientes, los depositantes, los ahorradores, los trabajadores del Banco Popular están mucho más tranquilos. Eso sí, al simbólico precio le seguirá una ampliación de capital de 7.000 millones de euros, con la que el Santander tratará de afrontar los problemas de su flamante adquisición. Estamos convencidos de que esta es una buena operación para nuestros accionistas. Una operación no tan buena para los más de 300.000 accionistas del Popular, que perderán el 100% de su inversión. ¿Cuánto ha perdido usted? Bueno, aproximadamente unos 45 millones de euros. Este empresario, presidente de Naturhaus, pretende llegar a los tribunales tras perder 45 millones. Yo sí que pediría a esos 307.000 accionistas que nos unamos para exigir nuestros derechos. O sea, aquí yo creo que hay un cúmulo de responsabilidades que habrá que estudiar y a ver qué pasa. 0 euros también es el valor de las 40.000 acciones de este matrimonio valenciano. Pues antes era 126.000 y no sé, ahora no será nada. Tampoco valdrán nada los 2.000 millones de euros en bonos y deuda subordinada. Una parte importante de estos títulos fueron vendidos por la entidad a particulares. Muchos clientes que hoy sí pueden estar tranquilos porque sus depósitos están garantizados. Me dicen que no hay problema, pero no me fío. Preocupada sí, un poco sí. No, porque nos van a garantizar lo que tengamos. El Popular se convierte en el primer banco cuyo rescate no se pagará con dinero público. La marca del que fue el quinto banco español desaparecerá con la compra. La idea es que haya una integración entre Santander y Popular. Una operación que genera incertidumbre en los empleados del grupo. No tengo ni idea de cómo se va a solucionar el tema ni de cómo va a ser la integración. Es el final de una entidad ligada desde sus orígenes al Opus Dei y a la financiación de pequeñas y medianas empresas. El reforzamiento de la solvencia y de la rentabilidad es el modelo de este equipo de gestores. Un modelo que lo llegó a convertir en el banco español más rentable en 2007, cuando sus acciones superaban los 39 euros. Estoy esperando algún rezagado. Pero la crisis del ladrillo llenó sus balances de casas invendibles y terrenos que no valían nada. El crecimiento de la economía se basaba en el negocio inmobiliario. Una situación en la que ahondó la compra del Banco Pastor en 2011. Estamos hablando de una entidad que después de la operación va a tener una cobertura mejorada. El Pastor venía con 7.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios. Hoy el ladrillo es una losa de 35.000 millones en el balance. Hoy el enfoque del banco está en reducir la exposición a ese sector. La solución de Ron fue pedir dinero a los accionistas con unas cuentas que no reflejaban la realidad de las pérdidas. Es la mejor forma de contribuir al desarrollo futuro del banco. Con 3.500 millones de pérdidas en 2016, Ron dejó su cargo el pasado febrero. Me permiten dejar la presidencia con la tranquilidad del deber cumplido. Su recompensa, una pensión de 24 millones de euros. Me parece una indecencia. Nos ha conducido a donde nos encontramos ahora. La presidencia de Emilio Saracho tampoco ha traído la solución. Tenemos que actuar rápida y decisivamente. Su mandato ha sido el más breve. El fin del Popular ha llegado 3 meses después. Gracias, Elena. Más cosas para palo para Montoro. El Tribunal Constitucional tumba por unanimidad la llamada amnistía fiscal, una de las medidas estrellas del PP en la anterior legislatura. Vamos a traducir la sentencia en la práctica. Alfonso Pérez Medina, ¿qué efectos tiene? Lo que dice la sentencia básicamente es que la amnistía fiscal contraviene la Constitución por una cuestión de forma, porque se tramitó a través de un decreto ley, pero también por una cuestión de fondo, porque con la excusa de reducir el déficit público, lo que hizo el Estado fue abdicar de su obligación para que todos los contribuyentes aporten por igual al sostenimiento del gasto público. En todo caso, en la práctica, todas las regularizaciones van a ser declaradas válidas por una cuestión de seguridad jurídica, porque todos los que se acogieron a la amnistía fiscal pensaban que estaban actuando dentro de la ley. Esta misma tarde, en cuanto se ha conocido la noticia, María Yapar, los socialistas, que fueron quienes presentaron el recurso, han pedido la dimisión de Montoro. Sí, quieren que deje de ser ministro de Hacienda de manera inmediata. El Partido Socialista cree que la sentencia del Tribunal
El Constitucional avala que Cristóbal Montoro puso en marcha una medida vergonzosa. En Ciudadanos también muestran su satisfacción por la sentencia y han pedido la comparecencia de Cristóbal Montoro. Él ha reaccionado rápido, vendrá al Congreso. Hace tan solo unos minutos ha registrado la comparecencia a petición propia. Fuentes de Hacienda confirman a La Sexta su malestar, su enfado, su cabreo. Aunque dicen que la sentencia no anula nada, también califican esa sentencia como un panfleto político. Dicen que está cargada de opinión, que no viene a cuento. El alto tribunal no tiene duda, la amnistía fiscal del PP fue inconstitucional. Golpe para el gobierno de Rajoy, que en 2012 tiraba de eufemismos. Una regularización tributaria, no una amnistía fiscal. El Ejecutivo vendía entonces que era necesaria recaudar más y reducir el déficit. Hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar. Hoy el Constitucional tumba esa excusa. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser por sí solo causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia. Desde hace dicen que la sentencia no cambia nada. Lo que cuestiona es el instrumento normativo utilizado. El Tribunal Constitucional avala el proceso de regularización. Eso dice el secretario de Estado, pero la sentencia especifica que si no se revisan los casos es por una cuestión de seguridad jurídica y remarca que el Estado abdicó de su obligación. Supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Respuesta del Constitucional que el ministro de Justicia no considera un varapalo. A veces nos gustan sus sentencias, a veces nos gustan menos. Lo estudiaremos y lo acataremos y lo cumpliremos, por supuesto. El PSOE fue quien presentó el recurso hace 5 años. Hola, buenos días. Hoy el Constitucional les da la razón. A estas alturas, el responsable de haber aprobado la amnistía fiscal pues había dimitido ya. Dimisión piden los socialistas y explicaciones exigen y Ciudadanos. Que un gobierno no puede hacer leyes para que los defraudadores fiscales tengan ventajas fiscales. Que se hagan leyes para perseguir a los defraudadores y no para favorecer a los defraudadores. La amnistía fiscal fue un fracaso en cifras. El gobierno esperaba recaudar 2.500 millones y no consiguió ni la mitad. Se regularizaron 40.000 millones de euros y 30.000 personas se acogieron, entre ellos algunos señalados por la justicia como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Granados o el pequeño de los hermanos. Sigue él. Montoro cuenta con todo el apoyo del Gobierno a pesar del varapalo del Constitucional a su amnistía fiscal. Lo ha dicho hoy el portavoz Méndez de Vigo. Oposición y técnicos de Hacienda insisten en la dimisión de Montoro y lo hacen apelando a la durísima sentencia que culpa a la amnistía de legitimar conductas insolidarias. El Gobierno respalda la labor de Cristóbal Montoro. Ha hecho un gran trabajo en la confección y en la negociación del y cuenta con todo el apoyo del Gobierno. El partido ya reconocen que la amnistía fiscal fue un error. Pudimos haberlo hecho mejor, esto es evidente. No lo hicimos bien, yo ya lo he reconocido el error. Es el cambio de actitud del PP que ayer restaba relevancia a la sentencia que llevará al PSOE a reprobar al ministro. Lo que hizo el Partido Popular es elevar la presión fiscal, es que subió todos los impuestos y paralelamente permitió que los defraudadores terminaran no pagando ni siquiera lo anunciado. Una indignación que comparte Podemos. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda, responsable de una amnistía fiscal para los capitales ilícitos, siga en el puesto a día de hoy? ¿Ustedes creen que debe dimitir? Debe dimitir hoy. El fallo del Constitucional es contundente. El Gobierno no cumplió con su obligación de que todos sostengamos los gastos públicos. Los técnicos de Hacienda creen que marca un punto de inflexión. Desde luego, amnistías fiscales, al menos en este mismo sentido. Y los inspectores subrayan que nunca tuvo que haberse producido. Se le puso en bandeja de plata a todos los corruptos y otro tipo de delincuencia el que se acogieran de forma incorrecta a la amnistía fiscal. Una sentencia incontestable hasta en su autoría. Su ponente es el exdiputado del PP, Andrés Ollero. Yo no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución. Montoro no dará explicaciones en el Congreso hasta finales de la semana que viene. Estos son los 200.000 euros que tenía ocultos en Colombia Edmundo Rodríguez Sobrino, presunto cabecilla de la Operación Lezo. Y el último de los que conocemos que también se acogió a la amnistía fiscal, 400.000 euros. Pero ¿por qué, pese a la decisión del Constitucional, no se les puede exigir responsabilidades a los presuntos evasores? La seguridad jurídica es la garantía que debe tener una persona que, si actúa conforme a lo que la norma establece,
no va a tener consecuencias negativas, aunque luego esa norma se declare que es inconstitucional. El principio de seguridad jurídica beneficia también a otros como Rodrigo Rato, que regularizó 100.000 euros, al también expolítico del PP, Luis Bárcenas, con 10 millones, o al ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que regularizó 3 millones de euros, aunque su abogado hoy lo niega. No se acogió y no tiene nada que ver con esto. Todos ellos se acogieron a una amnistía que en su momento era válida, aunque también muy criticada. Esa amnistía fiscal era grosera. Muchos de los que se acogieron a ella están ahora. El Pujol, los hermanos Ulegué y Josep regularizaron entre los dos 5 millones de euros. Josep incluso habló del tema en una entrevista en la que negava ser evasor. Tenia uns diners que no declarava i quan vaig poder declarar-los em vaig acollir l'amnistia fiscal i vaig pagar, punto. Resulta difícil de entender, los juristas insisten en que el principio de seguridad jurídica es fundamental. Los estados donde no hay Estado de Derecho son estados donde no se garantiza, donde no se asegura la seguridad jurídica. En total se acogieron a la amnistía de Montoro 30.000 personas. Pepe, primera denuncia contra el Popular tras su venta al Santander por €1. Los accionistas hablan de expolio y confiscación de la operación. También los trabajadores. De qué pasará con su trabajo se une que muchos tenían acciones y les vendieron títulos además a familiares y amigos. La primera denuncia por la intervención del Popular está ya en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos denunciando para que ellos investiguen, porque realmente es muy opaco todo. La ha presentado la Asociación Española de Accionistas Minoritarios y tiene un protagonista, el hasta ayer presidente Emilio Saracho. Sin sentimentalismos. Él y su equipo van a ser objetivo de accionistas y bonistas que han perdido todo su dinero. Que merece la pena luchar por Popular. Le acusan de gestionar el banco de forma temeraria y de ser el gran culpable de la caída. Se cuentan esa administración temeraria en los últimos meses, esas declaraciones, esas relaciones con los bancos, esos indicios de una posible manipulación del precio de la acción. En su discurso de despedida que ha publicado hoy Voz Populi, el propio Saracho reconoce que los accionistas no han tenido ni una oportunidad de recuperar su inversión. Nunca realmente tuvieron una posibilidad de mantener su valor en el tiempo. Teresa es una de ellas. Tenía 140.000 euros en acciones que cuando se levantó ayer se habían evaporado con otros 1.300 millones de más de 300. Ha sido realmente, pues yo creo que algo muy maquinado, muy pensado y que no ha habido ninguna compasión para con los accionistas. Tampoco ha habido compasión con los titulares de bonos convertibles y deuda subordinada, que han perdido otros 2.000 millones de euros. Y señalan, además de a Saracho, a su antecesor en el cargo. Van a obtener un retorno muy superior. Ángel Rom va a ser otro de los actores principales de la batalla judicial que acaba de comenzar. ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí? Fue quien llevó al banco a una situación crítica y muchos accionistas creen que existen indicios para que se investigue si falseó la información sobre la ampliación de capital de 2016. Investigar es si ese folleto tenía los datos correctos o no, y a partir de ahí tirar del hilo para ver la responsabilidad. Por último, los afectados estudian emprender acciones contra Banco de España e incluso contra el mecanismo europeo que ejecutó la intervención. Hablan de incautación. La incautación es la expropiación sin un procedimiento debido, sin un justiprecio. Necesitaré tiempo, pero no mucho. Es justo el caso contrario al de Saracho, que se lleva 4,5 millones de euros por 108 días de trabajo, unos 41.000 euros diarios. Estas dos oficinas del Popular y el Santander han compartido espacio mucho tiempo. Ahora, tras la compra, los trabajadores del Popular no saben qué va a pasar con su puesto de trabajo. Que bueno, ninguna fusión ha creado empleo en la historia de la economía. Pero no es el único drama, porque 3 de cada 4 empleados son accionistas, como Adolfo, y la primera consecuencia ha sido perder su dinero. Muchos de ellos no solo tienen acciones, sino que han pedido préstamos para esas adquisiciones, y entonces estas personas salen triplemente perjudicadas. Compraron y muchos vendieron acciones también a sus familiares y amigos. Confiaban en el banco. Era considerar que sí se podía dar viabilidad, evidentemente sin una pretensión de nada más que de vender algo en lo que hemos creído hasta último momento. El miedo recae ahora en los empleos. Los sindicatos esperan el plan estratégico del comprador. Lógicamente, servicios centrales es lo más afectado siempre porque es donde más trabajadores se concentran. Exigiremos que las salidas sean lo menos traumáticas posibles. Lo que dijo la presidenta del Santander fue que mantendría las dos marcas
Lo mismo que ha dicho hoy su consejero delegado. La plantilla popular, como no, va a tener continuidad. Son magníficos profesionales que siguen teniendo que atender a los 4 millones de clientes porque durante un tiempo la integración operativa no estará realizada. Por ahora eso tranquiliza a Juan Carlos, que lleva 9 años trabajando en esta oficina. No es plato de gusto para nadie, lógicamente. Ya llegará lo que tenga que llegar y de momento trabajar lo mejor posible. Intenta no pensar todavía en las consecuencias de la fusión. Hoy se cumplen 5 años desde que España pidió a Europa un rescate bancario, un aniversario que coincide con la caída del Banco Popular y cuando otra entidad, Liberbank, está hundiéndose hoy un 30% en bolsa. Aquel préstamo, sin coste para el contribuyente, nos ha costado ya 60.000 millones. Hoy se cumplen 5 años desde que España pidió el rescate bancario. El gobierno, que nunca quiso llamarlo así, acabó usando 40.000 millones. Y aunque insistió en que no costaría ni un euro al contribuyente, ha supuesto hasta ahora 60.000 millones de dinero público. Este aniversario coincide además con el Popular y el desplome de Liberbank, que ha perdido un 38% en 3 días. Hace justo hoy 5 años, en pleno sábado, el gobierno lanzaba este SOS. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización españoles. En total 100.000 millones de euros, de los que hemos utilizado unos 40.000 millones. Y solo se han devuelto 6.600 millones de euros, aunque no será hasta 2027 cuando se finiquite un rescate que nunca pronunció el gobierno. De la activación de la ayuda financiera. El préstamo será en condiciones muy ventajosas. Que esa asistencia financiera se apruebe lo antes posible. El rescate implicó reformas y recortes de la Troika, aunque Rajoy los había negado. Los planes del gobierno no se cambian por esto, porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. El gobierno solo glosaba las bondades de que alejaría los fantasmas sobre la banca española. Pasarán a ser de las mejor provisionadas en el conjunto de la Unión Europea. Pero un lustro después preguntamos a los expertos cuál es la situación de la banca española. Todavía siguen teniendo unas tasas de impago elevadas. Por otro lado, los tipos de interés son muy bajos y con todo, la realidad es que poco a poco los beneficios de la banca van aumentando. Todavía creen que queda tarea por hacer, como evidencia la caída del Popular o el hundimiento en bolsa de Liberbank. En el caso de Liberbank está viendo sometido a ventas otra vez en parte en pánico por cómo se ha producido la intervención del Popular, ¿no? Donde los accionistas han perdido el 100%. Un rescate que cumple 5 años y que según Rajoy no nos iba a costar nada. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Pero la factura para el erario público es ya de 60.000 millones de euros. Sacó a la fuerza. En la operación de compra del Banco Popular hay grandes y hay pequeños accionistas que lo han perdido todo. Un ejemplo que les vamos a poner ahora es el de una mujer que invirtió 1 millón de euros en acciones de ese banco que ahora mismo no valen nada. Indignada, acudió a una sucursal a pedir explicaciones y lo grabó todo. ¡Lo habéis perdido todo! 1 millón de euros hemos perdido y vengo yo aquí y tú me dices que no ha pasado nada. ¡Que llama a la policía! Es el momento en el que esta clienta del Banco Popular acude enfurecida e indignada a su entidad. Pide ayuda, porque el 1 millón de euros que tenía en acciones ahora no vale nada. Yo he venido aquí hoy y me han dicho que qué pasa, que no pasa nada. Tú eres testigo, ¿eh? Y lo tengo aquí grabado. Y encima me amenaza que va a llamar a la policía para llevarme a la cárcel. Y he perdido 1 millón de euros de mi amigo que se murió. Un dinero que la entidad le aconsejó colocar en la ampliación de capital. Le dijeron que no tenía riesgo. Y he dejado, por desgracia de mí, que mi hijo se quede en la ruina, que no tenemos ni para pagar, que he dejado a mi madre compañera en la cama y no tengo para pagar a una muchacha Carmen. La quiebra del Popular ha provocado una oleada de visitas a las sucursales de clientes indignados que confiaron en los asesores del banco. ¿Por qué señalan a Emilio? Porque él es el que dice que no pasa nada. Y vengo aquí Emilio, y no pasa nada. No pasa nada. Pero si pasaba en las últimas semanas, el Popular había sufrido una fuga de depósitos de 18.000 millones de euros que le dejó sin capacidad para devolver los ahorros a los pequeños inversores. Ya ha desaparecido el Banco Popular. Que el Banco Popular ha desaparecido. Lo ha comprado el Santander. Pues la crisis del Banco Popular está provocando también un efecto contagio en otras entidades. Es el caso de Liberbank, que agrupa a antiguas cajas de ahorro y que ha perdido en una semana la mitad de su valor en la bolsa. Hoy sus acciones están cayendo casi un 30%. Más cosas, la huelga de los... Y de memoria histórica. La crisis del Banco Popular parece haber contagiado a alguna otra entidad. Liberbank, el banco formado por antiguas cajas de ahorro, se ha desplomado en bolsa y ha cerrado con una caída de más del 17%.
Con esta, la entidad suma ya 10 jornadas de descensos. Solo en la última semana ha perdido la mitad de su valor. De vuelta a España. A los ojos de la banca y del gobierno, la compra del Banco Popular ha evitado males mayores, pero se ha convertido, sin embargo, en un drama para los pequeños accionistas de la entidad que lo han perdido todo. No pierdan detalle a este testimonio captado en una sucursal. Escuchen la desesperación de esta mujer que se acaba de arruinar. ¡Lo habéis perdido todo! 1 millón de euros hemos perdido y vengo yo aquí y tú me dices que no ha pasado nada. ¡Que llamo a la policía! Es una de los 300.000 accionistas del Popular que de la noche a la mañana se han quedado sin nada. Y he perdido 1 millón de euros de mi amigo que se murió. Y he dejado, por desgracia de mí, que mi hijo se quede en la ruina. Al parecer compró acciones en la última ampliación de capital del banco hace justo un año, animada por su gestor de banca patrimonial. Y vengo y que lo he perdido todo y tiene la poca vergüenza de decir que no ha pasado nada. Y ha desaparecido el Banco Popular. Anxo ha perdido la herencia de su padre, 80.000 euros, y esto va a tener consecuencias en su vida. Tener que dejar de estudiar y ponerme a trabajar porque ahora mismo me veo pillado de dinero, porque estos eran mis ahorros, eran todo lo que tenía. Muchos afectados están emprendiendo acciones legales para que los responsables de su ruina les compensen por los daños. La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal de 2012 empieza a derivar en consecuencias políticas. El PSOE ha pedido la reprobación del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso. Los socialistas solicitarán además la lista de beneficiarios por esa amnistía y no descartan pedir una comisión de investigación. Desde el Partido Popular reconocen que se equivocaron en la forma, aunque no creen que Montoro deba dimitir, pero tendrá que ser el propio ministro de Hacienda quien evalúe las consecuencias que provocará anular la amnistía fiscal. El ministro va a comparecer en el Congreso de los Diputados y él determinará el alcance de lo que es o supone esta decisión del Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento de Salamanca había demorado casi una década la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en un punto. La retirada del medallón del dictador Francisco Franco de la Plaza Mayor. Un proceso que ha estado en todo momento oculto tras un andamio y cuando la efigie ha salido izada por la grúa, la hemos visto, como ven, completamente embalada. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!